Esta es una serie increíble que me sorprende que ninguno de mis colegas la haya resumida, así que aprovechando el bug, espero que te guste. Así que ponte cómodo y acompáñame a ver este resumen, guapo. Claro que sí. La serie comienza con nuestra protagonista, Jar Lass. Se sienta en una sala de espera cuando Dolores, la consejera profesional de Happy Time Corporation, la llama para una entrevista. George tiene un currículum mediocre con poca experiencia o educación, y durante la entrevista Dolores comenta lo infeliz y lo poco calificada que se ve Georgia. En respuesta, la adolescente responde sarcásticamente que ser demasiado feliz tampoco le ha permitido a Dolores conseguir un buen trabajo remunerado, y más tarde en casa la madre de Georgia, Joy, le reprende por dejar la universidad y no ser ambiciosa. A la mañana siguiente Joy revela que Dolores la había contactado antes. Sorprendentemente, Georgia fue contratada para un puesto administrativo temporal en Happy Time Corporation. Por lo tanto, Joy despierta a su hija y le prepara la comida y ropa limpia. Sin embargo, Georgia no quiere ir a trabajar, diciendo sarcásticamente que la ropa parece a la que usan en un funeral. Irritada por su comportamiento insolente, Joy le advierte que se ponga a trabajar rápidamente o habrá un funeral. Y cuando llega Georgia a Happy Time, descubre que el trabajo administrativo es el que Dolores le da a las personas que odia. El trabajo monótono implica pasar todo el día en un almacén, escaneando códigos de barra en montones y montones de archivos. Para fastidiarla, Georgia empieza a aflojar en el trabajo, pero aunque ella hace todo lo posible por hacer poco trabajo, todos los demás en la oficina hacen mucho menos. La pobre adolescente comienza a darse cuenta que tal vez tenga que pensar el resto de su vida en un trabajo sin futuro, y después de un rato, Georgia va a la hora del almuerzo. Ese día, la estación espacial rusa Mir se une en el Océano Pacífico, como ya se había esperado, pero algunos escombros, incluido el asiento de un inodoro de gravedad cero, salen volando de la estación espacial y se dirigen a la costa oeste de Estados Unidos. Mientras tanto, Georgia tiene un espeluznante encuentro con un hombre de calle durante su hora del almuerzo. Este hombre le pide la hora y su nombre, pero se lo pide con su segundo nombre a pesar de no conocerla. Luego le toca la parte posterior de la cabeza, dejándole fantasmales huellas dactilares blancas. Y por otro lado, Georgia se marcha irritada, solo para encontrarse con un horrible accidente. El inodoro de gravedad cero cae sobre ella y la mata al instante. Después de una gran explosión, la gente comienza a correr caóticamente, y Georgia, en su forma de alma, se encuentra a cierta distancia del lugar impactada, mirando sin saber que ya estaba muerta. Ella mira uno de los zapatos destrozados, pero no se da cuenta hasta que un hombre la atraviesa. Unos segundos más tarde, un par de no muertos se acercan a ella. El dúo son esqueletos cuya tarea es sacar las almas de los cadáveres y llevarlas al más allá. Mientras tanto, Georgia atraviesa rápidamente varias etapas de muerte. Al principio se niega a creer que esté muerta y exclama que no sintió nada, ni siquiera cuando los escombros golpearon. Rube explica que normalmente le sacan el alma antes del impacto, cuando se trata de una muerte violenta como cortesía. Luego Georgia se enoja y trata de negociar, ofreciéndoles a tomar el alma de otra persona, y finalmente cuando le dicen que no, la pobre adolescente se ve obligada a aceptar que está con San Pedro. Al día siguiente, Rube, Betty y Georgia van al funeral de esta última. Allí Rube explica que la gente normal puede verlo a él y a Betty como no muertos. Una vez finalizados los ritos finales del adolescente, el trío abandona su casa, y más tarde en una casa de gofres, Georgia descubre que no es el cielo ni el infierno. En cambio, ella sí era una parca también. Betty y Rube explican las cosas, tienen la custodia de las almas desde el momento en el que mueren, hasta que pasen al más allá, del cual se sabe muy poco. Cada parca tiene una cuota de almas que tienen que transmitir antes de ser ascendidos. El hombre de mediana edad le preguntó a Georgia la hora antes de que se cayera el inodoro, y también era un ángel de la muerte. Georgia fue su última alma y ahora tiene que ocupar su puesto vacante. Así comienza el nuevo y gran papel de Georgia como parca, cuyas responsabilidades se dividen en varias especialidades. En su caso trabajará en la influencia externa, que incluye asesinatos, autoeliminaciones y accidentes. Y pronto la escena cambia a Roxy, otra parca, cosechando a alguien que murió a causa de la caída de un piano en su cabeza. Sin embargo, Ruby desaprueba sus acciones porque Roxy no tomó el alma temprano y esperó que cayera el piano para cosecharla. De repente Georgia nota una pequeña criatura parecida a un duende corriendo por el edificio desde donde cayó el piano. Es una grava, una de las criaturas que causan los accidentes, y pone en movimiento los acontecimientos que conducen a la muerte. Aunque Rube los llama parte del equilibrio y el orden mayor de entre vida y la muerte que hay que mantener. Y unos pasos más adelante encuentran a otro segador, Mason, que está acompañado por dos almas que cosechó, que se mataron entre sí. Rube toma las dos almas y le pide a Mason que lleve a Georgia a su nuevo hogar y le muestre los alrededores. Luego el dúo va a un apartamento que recientemente quedó desocupado, pero que no está registrado como desocupado porque fue comprado por dinero no bueno. Luego se revela que las parcas viven en casas habitadas de personas recientemente fallecidas y se mueven cuando un humano normal llega al lugar. Mientras tanto, hay varios cadáveres en el lugar, lo que asusta a Georgia. Mason no se conmueve ni un poco ante los cadáveres y señala que todos fueron asesinados mediante ejecución profesional y tortura. Añade que los delincuentes que hicieron esto seguramente limpiarán los cuerpos muy pronto.
Mientras tanto, revisa sus bolsillos en busca de dinero y posesiones valiosas, y cuando ella expresa que robar a los muertos es malo, le preguntan que si quiere un trabajo diario. Él le revela que las parcas no se les paga, y la mayoría de ellos se las arregla con lo que pueden entre los muertos. Más tarde, Georgia acompaña a Mason a su siguiente deber de cosecha de almas en un banco. Él le aconseja que no se involucre en nada porque incluso un pequeño cambio puede afectar el resultado. Luego recorre la habitación con sus ojos experimentados y le cuenta muchas formas en las que puede ver a las personas potencialmente muriendo. Por otro lado, George ve a una grava y nota que la criatura coloca una máscara de plátano en el suelo. Inmediatamente le dice a Mason que la próxima muerte será causada por esa cáscara. Sin embargo, él no parece notar la gravilla y duda de su predicción. Mientras tanto, la única información sobre la muerte posterior que tiene Mason es que su nombre comienza con B, una dirección y una hora estimada de la muerte en un papel. Y poco después, una persona bastante inepta llamada Beth inicia un atraco en un banco, y minutos más tarde, Becky, la esposa del empleado del banco, irrumpe en busca de su marido. Brad estaba teniendo una aventura con una colega llamada Brenda, y la devastada Becky tiene un arma y no le importa el robo. Mantiene al personal a punta de pistola para saber cuánto tiempo lleva Brad engañándola. Ella dispara un tiro al techo que rebota alrededor de Byron, el gerente del banco, y unos minutos más tarde llegan los bomberos justo cuando el ladrón de bancos, Brett, intenta huir. Se detiene y gira cerca de la cáscara de plátano, mientras intenta esquivar las autoridades, pero no la pisa. Luego corre cuando no hay muros en la costa, mientras el guardia de seguridad derriba a Becky y la desarma. Durante todo esto, Mason y Georgia estaban en el suelo como espectadores divertidos. Luego llega un cliente distante, Brennan, para cobrar un cheque. Mason ve su nombre en el cheque y lo toca, dejando marcas blancas en sus dedos. Luego le dice a Brendan que el banco está cerrado y se da vuelta para salir. Se resbala y cae en la cabeza de la puerta giratoria. Los bomberos intentan interrumpir la puerta y accidentalmente le rompen el cuello, mandándolo con San Pedro. En la siguiente escena, George se queda en la casa del recientemente fallecido Brennan. Al vivir sola, reflexiona sobre un cambio de vida y sobre cómo su madre solía cuidarla, y ella no tendría que lavar la ropa. Luego regresa a casa y ve que su madre está haciendo una venta de garaje donde vende las cosas de Georgia. Y como ahora es una parca, intenta preguntarle a su madre, pero no reconoce a Georgia y responde honestamente que no se llevaban bien, pero también menciona que Georgia era inteligente. Y devastada por la muerte de su hija, se juzga a sí misma por no ser una gran madre. Al día siguiente, Mason despierta a Georgia y la lleva a la reunión matutina en su casa de Georges, con toda la pandilla de la parca reunida alrededor. Allí Rube reparte notas con nuevas almas que cosechar, incluida una para Georgia. Esa noche, Rube y Georgia llegan a una estación de tren para la primera tarea de esta última como parca. Él le dice el número de asiento y la hora estimada de muerte de su cliente. Además le advierte que no va a ser una muerte violenta, por lo que querrá llevarse el alma cuanto antes. Poco después, Georgia sube al tren y comienza un monólogo interior sobre lo difícil que es considerar lo que va a pasar. Fantasea con la posible muerte de la persona, solo para que sea más fácil lidiar con ella. Sin embargo, todo cambia cuando una niña pequeña llamada Christy se sienta en el asiento, devastando por completo la nueva parca. Ella mira fijamente al niño y ve por la ventana aparecer una grava, y a medida que se acerca el momento de la muerte, Georgia camina hacia el altar para dejar sus huellas dactilares en el niño. Pero no se atreve a hacerlo y finalmente se sienta junto a Christy y comienza a hablar con ella. Incapaz de dejar a morir a la chica, Georgia intenta alejarla de la zona de peligro, pero un empleado del ferrocarril la detiene y la vigila, y de repente el vagón del tren se desgancha y todos caen al suelo. Luego el tren se descarrila y se estrella con un talud en el bosque. Mientras el carruaje se detiene, el empleado comprueba si todos están bien y se da cuenta que todos han sobrevivido. Sorprendentemente aún vive Christy. Mientras los sobrevivientes se reúnen, Georgia se adentra en el bosque y encuentra a Ruby y lo interroga por no decirle que era una niña. Él le dice que no importa, cualquiera puede tener ese destino, advirtiéndole que aunque él haya salvado, se pudrirá por dentro ya que su alma está muerta. Y aunque está de acuerdo que es cruel, señala que ella no puede salvar a nadie, pero puede hacer que la muerte sea más fácil. Después de esta conversación, regresa al círculo de supervivientes y cosecha el alma de la niña. Kirsty colapsa instantáneamente y los demás supervivientes intentan resucitarla en vano. Mientras tanto, Georgia y Rube se llevan el alma de Christy, y de repente el cielo se ilumina y un portal de luz brillante desciende en forma de embudo, formando un terreno resplandeciente lleno de atracciones de aventura. Al ver esto, Christy corre hacia él y todas las estructuras regresan al cielo. Georgia, que no tenía ni idea, pregunta dónde fue el alma de la niña, pero Rube tampoco le responde porque ni ellos lo saben. Y en la siguiente escena nos narran cómo se hacen las citas para las próximas muertes. Rube recibe un sobre con una figura anónima y le pone debajo de la puerta en su apartamento, y a partir de ahí escriben pequeñas notas de todas las muertes que se avecinan. Luego entregan las notas a las parcas en su próximo desayuno de trabajo, y al día siguiente en la reunión, Rube obliga a Georgia a trabajar con Betty durante un día como castigo por su interferencia por la muerte de Christy. Y más tarde esa noche, tanto Georgia como Betty piden Ray,
ya que no tienen dinero ni para el taxi para ir a la ciudad, y a pesar de que Georgia no quería porque no quería subirse al auto de un extraño, Betty insiste cortésmente porque en realidad el extraño que ofreció llevarlas es su objetivo. Por lo tanto, una vez arriba, a ella le encanta con su belleza, mientras Georgia le roba su alma. Una vez completada la tarea, las dos mujeres bajan bruscamente del carro, y vemos más adelante que él muere en un accidente. Por otro lado, la madre de Joey tiene que ir a la escuela porque Reggie ha robado la tapa del inodoro, pero durante la cena ella revela que Reggie tomó todos los asientos del baño de la escuela y la envía a la cama por esto. Y más tarde le dice a su marido Clancy que tienen que llevar a su hijo a un psicólogo infantil, pero Clancy descarta totalmente esa idea. De vuelta en casa, Georgia se queja con Rube que odia ser una parca, sin embargo le dice gentilmente que se aguante y le entrega una nota, dándole su próximo objetivo, el camarero de la casa de gofres. Poco después, unos chicos traviesos arrojan una bomba de cerveza al inodoro, lo que provoca que caiga el cartel sobre el servidor. Sin embargo, Georgia logra tocar el servidor antes de que lo maten, pero ella también es empalada con un tenedor. Sin embargo, vemos que las parcas se curan muy rápido y la herida apenas la afecta. Más tarde esa noche, Georgia decide que ha terminado de ser parca y piensa que Ruben no puede obligarlo a hacer más trabajos. Entonces a la mañana siguiente, en Waffle House, cuando Georgia no aparece, Ruben desliza una nota debajo de su puerta, y para la sorpresa del adolescente, un viento misterioso se acerca a sus pies. Intenta ignorarlo, pero durante el día se apodera de su mente. ¿Qué sucede exactamente cuando las parcas se niegan a hacer su trabajo? Cuando llega el momento de la muerte. Cuando llega el momento de la muerte, falta la cita y la nota se acerca aún más, empalada a uno de los resortes de su colchón. Luego visita una grava porque le preocupa que la penalicen, pero para empeorar las cosas para la nueva parca, se deja una nota en su puerta exigiendo alquiler. Ella habla de su trabajo diario con Mason, quien está muy en contra de la idea. Sin embargo, no confía en todo lo que dice Mason porque murió perforando un agujero en su cabeza, porque alguien le dijo que le daría un efecto permanente. Más tarde Roxy llega al lugar de Georgia y Mason y estaban conversando y embiste su vehículo con Mason a una gran velocidad. Luego recupera la llave que robó y le da la noticia de que Rube quiere ver a Georgia en una morgue cercana. Allí el adolescente ve el cuerpo del hombre cuya alma no cosechó, y mientras su cuerpo está muerto, su alma permanece atrapada dentro del cuerpo, y los médicos le desgarran el pecho durante la autopsia. Horrorizada, Georgia protesta y le dice que no fue culpa suya, por lo que toma el alma. Pero después de esto, el alma del hombre le agradece desesperadamente a Georgia, y Rube le da una lección sencilla sobre causa y efecto. Lo que ella hace o no hace importa y tiene consecuencias. Ella se disculpe, Roxy se lleva al hombre, y más tarde Georgia visita su antigua casa y ve a su hermana escaparse después de que llega otro vecino para quejarse de Reggie. Georgia la sigue y encuentra un árbol que ha cubierto con asientos de inodoro. Esto hace que la parca reflexione sobre la causa y efecto, y cómo lo que hizo afectó a su hermana. Por lo tanto, Georgia decide seguir adelante. No ha dejado de gustar las cosas, no ha dejado de que no le gusten, y no ha dejado de terminar de vivir. Va a la agencia Happy Time para ver a la molesta consejera profesional, Dolores, que utiliza el seudónimo de Mildred. Sorprendentemente, Georgia, ahora conocida como Mildred en la oficina, consigue un trabajo como secretaria. Por otro lado, las parcas continúan con su trabajo de cosechar almas, y al día siguiente Georgia y Rube llegan a una gasolinería, que mantiene un oso vivo en una miserable jaula pequeña como atracción turística. Algunos activistas protestan contra este abuso animal, tomándose de la mano y forman una cadena e intentan convencer a la gente de que no compre gasolina a la gasolinería. Mientras tanto, dadas sus dos últimas actuaciones, Rue decide acompañar a Georgia en esta tarea, y él le da algunas otras pistas como cubiertas de plástico improvisadas de bolsas de basura, para cuando las muertes sean muy complicadas. Luego la parca principal revela un plan simple para descubrir quién es su objetivo, llamándolo por su nombre, y cuando uno de los activistas responde a la llamada, Rue le dice que coseche su alma como un simple apretón de manos, y pronto Georgia ve una grava acercándose a la jaula de oso. He aquí, el activista rápidamente es mutilado por el oso, rociando con sangre a las parcas que miran. En ese momento, Mason llega con una bolsa de basura alrededor de su cuerpo, y Rube luego señala a otro de los activistas muertos, que era el objetivo de Mason. Y al verla, ella ya era una fantasma y tiene cicatrices por todos lados. Y una vez más, Rube señala a la nueva parca porque las almas se cosechan antes de su muerte. Mientras tanto, Georgia sigue trabajando como Mildred para conseguir suficiente dinero para pagar el alquiler. Hay varios policías de oficina, eventos y camarillas en su trabajo, pero ella permanece indiferente a todo ello. Sin embargo, se siente perturbado porque Dolores está en su cubículo, intentando entrar a la computadora de su trabajo. Actualmente Georgia llega tarde, pero está cubierta de sangre, lo que le permite aprovechar la simpatía de Dolores para tener un día libre. Sin embargo, cuando se da cuenta que no le pagarán si regresa a casa, Georgia le pide prestada algo de ropa de Dolores y continúa su día en la oficina. En la antigua casa de Georgia, Joey estaba discutiendo con su hermana pequeña Reggie, ya que quiere ir a la escuela el día de la foto con el vestido que usó en el funeral de Georgia. Pues está claro que su hermana pequeña no ha superado la muerte de Georgia, ya que incluso guarda su pijama en su armario.
Afuera, Georgia observa cómo Joey intenta darle a Jerry un suéter y termina dejándolo caer en el camino de la entrada. Y sabiendo que es una muy mala idea, Georgia agarra el suéter y luego entra a su antigua casa. En su interior encuentra preciosos los cuadros y juguetes antiguos, mientras antes de su muerte los había ignorado completamente. También le hace la tarea de matemáticas a Reggie, ya que sabe que su hermana odia las matemáticas. Y después de esto, Georgia entra a su antigua habitación, que ahora su obsesiva madre ya ha empacado y limpiado. Ella está allí para tomar algo de ropa vieja, pero se queda dormida en su cama. Más tarde esa noche, Joey intenta ayudar a su hija animándola y pensar que su muerte de su hermana sí la duele, pero poco después la chica va a la habitación de su hermana fallecida con una tabla ouija. Y en otra parte, Georgia trabaja con Betty para recuperar el alma de un cuerpo atrapado en un árbol, y después de varios intentos fallidos de trepar el árbol, recurre a tirar piedras. Durante esto, Georgia hace muchas preguntas sobre las almas, pero Betty no tiene respuestas para algunas de ellas, y finalmente le dice a Betty que se fue a su casa, y esta última le dice que era una mala idea, incluso si nadie la ha visto. Tratar de recuperar todo lo que ha perdido no ayuda cuando eres un ángel de la muerte, y aunque Betty dice que tomar sus cosas viejas no le ayudará a seguir adelante, tiene su propio flashback de desenterrar su cuerpo para recuperar su anillo después de su muerte. Segundos después, finalmente logran bajar el cadáver del árbol y cosechan el alma. Y al día siguiente Mason despierta a Georgie hablando de los sueños extraños que ha estado teniendo últimamente, pero después de que Mason pide prestado un cuchillo grande, deja el apartamento para ir a su nuevo trabajo. Mientras tanto, en el trabajo, Georgia se siente excluida, porque toda la oficina se reúne para la jubilación de alguien, mientras que ella se queda atendiendo las llamadas telefónicas y los correos electrónicos. Esto la sorprende, ya que en realidad no quiere ser parte de la oficina, pero se siente sola cuando la dejan afuera. Esa noche, Mason y Betty van a trabajar, y poco después entra a un edificio con el cuchillo que le quitó a Georgia, dejando a Betty en el coche. Pronto se escuchan varios disparos y un hombre herido sale corriendo. Dan vueltas alrededor del auto durante unos minutos, mientras Betty lee los resultados de su personalidad desde el interior. De repente, otro hombre sale y le dispara de nuevo al herido, dándole a Mason la oportunidad de cosechar su alma. Sin embargo, Mason recibe un disparo, pero escapa con la bolsa de dinero que llevaba el herido. Betty, que ahora está sola con el fantasma del muerto, hace una pregunta sobre su personalidad, y más tarde en Waffle House, justo cuando Georgia se reúne con los otros Parkas para una reunión, Rube la sermonea severamente por visitar su antigua vida. Él le da una última advertencia: si va a ver a su familia una vez más, será severamente castigada. Sin embargo, la advertencia no cae bien, ya que Georgia señala que ya ha pasado lo peor. En contra de todos los consejos, Georgia regresa a casa y habla con Reggie, hasta que llega Joey y envía a Reggie adentro y comienza a cerrar la puerta. Desesperada, Georgie llama a su mamá diciéndole: mamá, intenta contarle la historia de cuando era niña, pero no puede recordar nada, para que le pueda hacer creer a su madre que es verdaderamente su hija. Pero en cambio la madre le grita, asumiendo que es una estafadora, y Georgia corre, observada por Reggie desde la ventana. Luego, Roxy la recoge y la lleva al Waffle House, y en la escena final vemos a Georgie que le dice a Ruby que volvió a casa, pero en lugar de castigarlo o enfadarse, le pregunta si está bien, y si ha perdido algo, como recuerdos. Ella le dice que no puede recordar su infancia, ya que intentó contarle a su madre, y le pregunta si pueden conservar sus recuerdos o algo. Sin embargo, Ruby le dice que eso es todo lo que tienen, mientras vemos que saca una fotografía vieja en blanco y negro de su mujer en su billetera.